Hola a todos, yo soy Cristina y hoy vamos a proceder al análisis y resolución del caso práctico de gestión procesal correspondiente a la pasada convocatoria del 28 de septiembre de 2024. Como todos bien sabéis, los casos prácticos consisten de un enunciado en los que nos cuentan un supuesto práctico y a continuación tenemos 10 preguntas más 2 de reserva relacionadas con el mismo. En primer lugar, es muy importante realizar una primera lectura con cautela y atención sobre el supuesto práctico. En esta primera lectura nos podemos hacer una idea, por ejemplo, si trata sobre un orden jurisdiccional en concreto o en determinados aspectos del enunciado, podemos averiguar si se está hablando de un tipo de procedimiento u otro. Así tendremos una idea general. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en muchos exámenes, a pesar de versar sobre un tema en concreto, por ejemplo, en este caso del enunciado se puede observar que es eminentemente del orden civil, una vez que vamos a las preguntas, muchas veces aprovechan para preguntarnos sobre otros órdenes jurisdiccionales. Como por ejemplo, en este caso vamos a ver que vamos a tener preguntas no solo de civil, sino también preguntas de penal, contencioso administrativo e incluso del tema de la asistencia jurídica gratuita. Entonces, en primer lugar, vamos a proceder a una lectura del enunciado. Angustias y Milagros GP, flamantes gestoras procesales, han decidido celebrar la adjudicación de destinos en el apartamento de Benidorm, heredado de sus padres, fallecidos hace un mes. Sus hermanos Ángel y Rafael las esperan allí, siendo desde siempre ellos los encargados de gestionar el arrendamiento del apartamento y actualmente son los dos socios únicos de Toma y Sol S.L., entidad con domicilio social en Madrid, carretera de la M30, kilómetro 23, si bien con establecimientos abiertos al público en Gandía, Tarifa y Benidorm. Al llegar al apartamento y abrir el buzón, aparecen varios avisos del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Benidorm, por lo que se desplazan al órgano judicial donde se les informa que pende un juicio oral por impago de rentas derivadas de un contrato de arrendamiento del apartamento, donde sus padres eran los demandantes, reclamando rentas por importe de 2.500 euros, y un requerimiento de pago de otra ejecución, esta vez de título no judicial, procedente del impago de un préstamo, frente a Toma y Sol S.L. como único ejecutado, por importe de 55.000 euros. Vale. Es verdad que una vez que le hemos enunciado tenemos mucha información, entonces no hay que agobiarse, porque una vez que vayamos analizando las preguntas nos vamos poniendo en contexto qué nos preguntan y qué es lo que nos dice el enunciado. Pero de esta primera lectura, ¿qué podemos observar? Podemos observar que probablemente las preguntas van a versar sobre el orden civil, ya que en el segundo párrafo nos está hablando de un juicio verbal por impago de rentas, así como una ejecución de un título no judicial. Entonces nosotros ya podemos ir teniendo una idea sobre qué es la temática de la que van a versar las preguntas. A continuación, vamos a proceder a un análisis de cada una de las preguntas y su resolución. A continuación vamos a proceder a la resolución de las preguntas del caso práctico. En este caso, al igual que con el enunciado, es recomendable llevar a cabo una lectura con detenimiento para saber qué nos están preguntando, si nos preguntan si algo es correcto, incorrecto, en sentido positivo, negativo, y leer bien la pregunta para ver si nos mencionan un artículo o alguna palabra que nos permita ponernos en contexto de en qué parte del temario estaría la pregunta. Vale, vamos a empezar por el 105. Angustias y Milagros saben que en casos de sucesión procesal, según el artículo 16.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aquí nos están diciendo incluso un artículo, ya nos podemos poner en contexto. Cuando conste al tribunal la defunción de un litigante y el sucesor no se persona en el plazo de los 5 días siguientes, vale, aquí ya estamos viendo que nos está hablando del artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que regula la sucesión mortis causa, que se basa en los supuestos en el que fallece uno de los litigantes y los herederos del causante pueden ocupar la posición que éste llevaba teniendo en el juicio. Y nos está dando un supuesto en concreto, que es que cuando al tribunal le consta que ha fallecido un litigante, en este caso los padres, y el sucesor no se ha personado en los 5 días siguientes, es decir, las hijas no se han personado, ¿cuál es la alternativa? Pues bien, nos viene el apartado A: el tribunal mediante providencia permitirá a las demás partes pedir con identificación de los sucesores y su domicilio o residencia que se les notifique la existencia del proceso, emplazándoles para comparecer en 10 días. La siguiente pregunta, similar, pero la resolución que adopta el tribunal es mediante auto. Y la siguiente es: el competente para adoptar la resolución es el letrado de la Administración de Justicia mediante diligencia de ordenación, igual permite con identificación de los sucesores y un domicilio que se les notifique y se les emplaza para comparecer en 10 días. Y en la siguiente, mediante decreto, va a permitir a las partes con identificación y el domicilio o residencia que se les emplace para comparecer, pero en 5 días. Entonces aquí debemos recordar que el artículo 16, apartado 2, regula el supuesto en el que el tribunal conozca que ha fallecido uno de los litigantes, pero no se ha personado ningún sucesor en 10 días, en 5 días. En este caso, ¿qué dice la ley? Pues dice que en estos supuestos el letrado de la Administración de Justicia, por medio de diligencia de ordenación, va a permitir a las partes, con expresión de la identificación de los sucesores y su domicilio, que puedan comparecer emplazándoles en el plazo de 10 días, con el fin de que puedan personarse en la posición que ocupaba el causante. Entonces, en este caso, la opción correcta sería el apartado C. En estas preguntas hay que tener en cuenta que aquí está cambiando según el órgano competente y los plazos para emplazar. Bien, la siguiente pregunta, la 106, está relacionada con el mismo artículo. Los 4 hermanos sucesores de los causantes deciden no continuar con el procedimiento judicial en reclamación de rentas debidas, pues los arrendatarios han abandonado ya la vivienda y dada la escasa cuantía de lo reclamado, pues no les interesa seguir adelante. Por ello deciden no personarse ya que no quieren comparecer. Ello va a suponer que aquí hay que volver al artículo 16 y tenemos que tener en cuenta que los supuestos son diferentes en función si estamos hablando que quienes se van a personar eran demandantes o eran demandados, el causante. En este caso, los padres eran demandantes, estaban reclamando a los inquilinos unas rentas y aquí lo que nos cuenta es que no quieren personarse, deciden no personarse. Entonces, en este caso nos vamos al artículo 16 y lo que nos dice en el último inciso es que si los sucesores se van a personar en la situación del demandante y deciden, conociendo que se les ha notificado, como en este caso, que se pueden personar y deciden no personarse, lo que se entiende es que van a renunciar a la acción ejercitada, es decir, no les interesa seguir adelante. En este caso sería la respuesta del apartado C. Vamos con la pregunta 107. En lo que respecta a la ejecución de título no judicial y concretamente al requerimiento de pago efectuado en el apartamento de Benidorm, opción A, no está correctamente practicado en ese domicilio, dado que en el contrato de préstamo, que es el título ejecutivo, figura como domicilio el domicilio social de la empresa Toma y Sol SL en Madrid. B, no pudo hacerse a través de la sede judicial electrónica por tratarse de un acto de requerimiento, pese a estar obligada la empresa Toma y Sol a intervenir con la Administración de Justicia a través de medios electrónicos. C, está correctamente practicado porque a petición del ejecutante puede hacerse incluso donde el ejecutado pueda ser hallado incluso de forma accidental, o no está correctamente practicado, apartado D, dado que de no optarse por el domicilio social debía hacerse en el lugar del establecimiento de la empresa Toma y Sol tiene abierto en Benidorm. Aquí, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que como estamos hablando de un requerimiento de pago, esto viene regulado en los artículos 580 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En estos casos se diferencia si estamos hablando de un título judicial o no judicial. La diferencia en este caso es que si se trata de un título judicial no es necesario realizar un requerimiento de pago para proceder al embargo. No obstante, cuando no sea un título no judicial, como es el presente caso, sí es necesario realizar el requerimiento de pago. Entonces, en este caso, en el artículo 582 no señala el lugar de requerimiento de pago, que es lo que nos están preguntando. En este caso, señala que el requerimiento de pago se va a hacer en el domicilio que figure en el título ejecutivo. También se puede hacer en la sede judicial electrónica si el ejecutado está obligado a intervenir con la Administración de Justicia por medios electrónicos, pero a petición del ejecutante podrá hacerse incluso en cualquier lugar en el que de forma accidental pueda ser el ejecutado hallado. Entonces, en este caso, en el apartado C nos dice que está correctamente practicado porque se ha hecho en el apartamento de venidor cuando a petición del ejecutante pues es un sitio donde de forma accidental se han encontrado los ejecutados. Bien, en el apartado 108 seguimos hablando del tema del requerimiento de pago, donde nos señala que practicado el requerimiento de pago, en legal forma se procede al embargo de bienes del ejecutado, en la medida suficiente para responder de la cantidad por la que se ha despachado la ejecución y sus costas. De entre los bienes embargados se encuentra el apartamento de venidor. No estando conforme con el embargo, Toma y Sol S.L. podrá: apartado A. Oponerse al despacho de la ejecución en el plazo de 20 días desde la notificación de la resolución. B. Recurrir el auto en reposición ante el tribunal que ha dictado la orden general de ejecución. C. Recurrir el decreto mediante la interposición del recurso directo a revisión. O C. Interponer tercería de dominio. Vamos a analizar cada una de las preguntas para ir descartando cuáles son incorrectas. En primer lugar, señala que se puede oponer al despacho de la ejecución en el plazo de 20 días desde la notificación de la resolución de la orden general y despacho de la ejecución. En este caso, la pregunta es errónea porque el plazo para oponerse a la ejecución es de 10 días. Entonces, esta pregunta la descartamos. Segunda opción, recurrir en reposición el auto que contiene la orden general de ejecución. Frente al auto de la orden general de ejecución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que se pueda formular por el ejecutado. Entonces, en este caso, este también está descartado. Opción C, recurrir el decreto mediante la interposición de un recurso directo de revisión. En este caso, el artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula el decreto que dicta de forma seguida el letrado de la Administración de Justicia tras el auto de la orden general de ejecución, este decreto lo que contiene son las medidas ejecutivas concretas. En este caso, pues el embargo del apartamento venidor. Y este decreto sí se puede recurrir mediante un recurso directo de revisión. Entonces esta sería la pregunta correcta. El apartado C, interponer una tercería de dominio, no sería correcta, ya que la demanda de tercería de dominio la interpone quien no es parte del proceso, pero alega que tienen un derecho sobre el bien que se va a embargar. En este caso, ellos son parte del proceso, ya que los hermanos son ejecutados. Entonces, la respuesta correcta sería el apartado C. En la pregunta 109 nos señala: Milagros está divorciada desde hace 2 años de su exmarido Carlos y se encuentra actualmente inmersa en un proceso judicial para la formación de inventario de bienes de la sociedad de gananciales instado por ella. Una vez citados ambos a tal efecto, Carlos se opone a la propuesta de activo y pasivo de la sociedad de gananciales, presentada por Milagros, dado que considera que el apartamento de venidor debe ser incluido como activo de la sociedad, en este caso. Bien, pues aquí vemos un claro ejemplo de que aprovechan a utilizar una de los nombres del enunciado para formular sobre una temática completamente diferente. Entonces, en este caso nos tenemos que poner en contexto y estamos viendo que están hablando del procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial, que es un procedimiento de familia específico regulados en los artículos 806 y siguientes, que en estos casos, pues una vez firme la sentencia de separación o divorcio o nulidad matrimonial,
pues se puede proceder a la liquidación del régimen económico. Entonces, en este caso lo que nos señala es que se ha formulado una propuesta de formación de inventario, pero una vez que se cita a las partes, el marido se ha opuesto a la propuesta de activo y pasivo. Entonces, en este caso, nos vamos a los artículos de la ley que lo regulan y dispone que el artículo 809, que en el caso de que se suscite una controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, en este caso considera Carlos que el apartamento de Benidorm debería ser incluido como activo de la sociedad, es decir, tenemos una controversia sobre un bien que no se ha incluido. Entonces, el letrado de la justicia, el letrado de la Administración de Justicia va a hacer constar en acta las pretensiones de las partes sobre los bienes y la fundamentación jurídica y va a citar a las partes a una vista y a continuación se va a tramitar de conformidad con el juicio verbal. Es decir, ambas partes, una vez que se ha admitido una demanda de nulidad, separación o divorcio o un proceso de disolución del régimen económico matrimonial, solicitan la formación del inventario. En este caso se ha opuesto una parte a la inclusión o exclusión de bienes y entonces lo que señala es que el letrado de la Administración de Justicia hace constar esta pretensión, su fundamentación jurídica y a continuación cita a las partes a una vista. Bien, vamos a ver las diferentes alternativas para ver cuál es la correcta. El letrado de la Administración de Justicia, ante quien se está celebrando la comparecencia, resolverá mediante decreto lo que estime oportuno y este será recurrible en revisión ante el juez. Falso. Hemos visto que el letrado lo que hace es que hace constar en acta las pretensiones y va a citar a las partes a una vista. Apartado B. El juez ante quien se está celebrando la comparecencia resolverá en el mismo día o en el siguiente lo que proceda sobre la administración y disposición de los bienes. En este caso no es la opción, es la señalada anteriormente. Entonces, el apartado C, el letrado de la Administración de Justicia ante quien se está celebrando la comparecencia, citará a las partes a una vista. Pues bien, la opción correcta es la opción C. Hace constar en acta las pretensiones, fundamentación jurídica, cita a las partes a una vista que va a continuar de conformidad con el juicio verbal. Y el apartado D, el juez ante quien se está celebrando la comparecencia resolverá el mismo día o siguiente mediante auto sin que quepa ulterior recurso. Tampoco es correcta. Por lo tanto, es correcta la opción C. Bien, la pregunta 110, también continuamos hablando de la liquidación del régimen económico matrimonial. Señala que, concluido el inventario y siendo firme la resolución que declaró disuelto el régimen económico matrimonial, Carlos fallece, contando la pareja con 3 hijos en común, mayores de edad que resultan herederos. En tal caso, opción A, cualquiera de los hijos puede solicitar la liquidación del régimen económico matrimonial, pese a la posición de Milagros. Opción B, la solicitud de liquidación del régimen económico matrimonial podrá acumularse a la división de la herencia. C, no será pertinente la liquidación del régimen económico matrimonial, dilucidándose el asunto en el proceso de división de la herencia. D, en el proceso de liquidación del régimen económico matrimonial pasará a ser parte del Ministerio Fiscal una vez que conste al tribunal el fallecimiento. En estos casos tenemos que ver que con una reciente modificación que hubo también se prevé la participación en este procedimiento también no solo de los cónyuges sino de los herederos de haber fallecido algunos de ellos. Entonces aquí nos vamos al apartado 808 que señala que admitida la demanda de nulidad matrimonial, separación, divorcio o iniciado un procedimiento de disolución de un régimen económico matrimonial, cualquiera de los cónyuges o sus herederos, en este caso sus hijos del padre fallecido, pueden solicitar la formación del inventario. Entonces, en este caso, el apartado A señala que cualquiera de los hijos podrá solicitar la liquidación del régimen económico matrimonial pese a la posición de Milagros, porque están legitimados según este artículo. Bien, la pregunta 111 nos damos cuenta que incluso no es que sea de otra temática que no tiene que ver con el enunciado, sino que nos vamos a pasar al orden penal. Entonces tenemos que ahora cambiar el chip. Bien, vamos a leer en primer lugar la pregunta.
Milagros recibe la llamada desesperada de su íntima amiga Bárbara y, sabiendo que Milagros conoce bastante el tema penal, le comunica que le han notificado un auto de apertura del juicio oral, derivado del procedimiento de un delito sobre falsedad documental, frente a ella y su marido. Bárbara no está conforme y Milagros se plantea varias opciones. ¿Cuál es la correcta? Bien, apartado A. Contra este auto podrá ejercitarse reforma y apelación, que no van a suspender el curso del procedimiento. Estamos hablando del auto que acuerda la apertura del juicio oral. Apartado B. Contra este auto solo podrá plantearse apelación de manera subsidiaria a la de reforma, o bien por separado suspendiendo el curso del procedimiento. Contra este auto, apartado C, contra este auto solo podrá plantearse reforma que no suspenderá el curso del procedimiento, y apartado D, contra este auto no cabe recurso excepto relativo en el tema de la situación personal del investigado. Pues bien, en este caso nos vamos al artículo 783.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque acordaros que ahora no estamos hablando de tema civil, sino de tema penal, que habla sobre la recurribilidad del auto de apertura del juicio oral. Es muy importante acordarse de esto porque también es tema a veces de preguntas en el tipo test. Y es que el auto de apertura del juicio oral no cabe recurso alguno, excepto la situación personal del investigado. Aunque el acusado lo que puede hacer es reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones que no le hayan sido atendidas en ese momento. Entonces, este auto no es recurrible, salvo lo relativo a la situación personal. Entonces, la respuesta correcta sería el apartado D. Vamos con la pregunta 112. Bárbara, no satisfecha con la recomendación de Milagros, solicita asistencia jurídica gratuita y se le notifica la denegación del derecho, solicitado para poder interponer su recurso. Totalmente indignada de nuevo, decide impugnar esta resolución definitiva que le deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Para ello, bien, ahora también, nuevo cambio de chip, estamos hablando de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita. Y en concreto, vamos a ponernos en contexto, lo que pretende hacer Bárbara es impugnar esta resolución que de forma definitiva le ha denegado el derecho a la asistencia gratuita. Esta impugnación se regula en el artículo 20 de esta ley, que concretamente señala quién está legitimado, que es el titular de cualquier derecho o interés legítimo, puede impugnar esta resolución que de forma definitiva reconozca, deniega o revoque este derecho a asistencia jurídica gratuita, así como el procedimiento para realizarlo. Entonces vamos a ver las diferentes alternativas. Apartado A, será preceptiva la intervención de abogado y habrá realizarse en el plazo de 10 días desde la notificación de la resolución ante el juzgado competente para resolver. Apartado B, no será preceptiva la intervención de abogado y habrá de realizarse en el plazo de 5 días desde la notificación de la resolución ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Apartado C, será preceptiva la intervención de abogado, deberá hacerse en el plazo de 10 días desde la notificación de la resolución ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Y apartado D, no es preceptiva la intervención de abogado y debe realizarse en el plazo de 10 días desde la notificación de la resolución ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Bien, entonces en este caso tenemos que recordar lo que dispone el artículo 20, que lo que nos señala es que esta impugnación, primero, no es preceptivo la intervención de abogado. En este caso, entonces descartamos la opción A y descartamos la opción C. Nos quedan la B y la C. Y en este caso, la B y la C lo que cambia es que en ninguna es preceptiva abogado y una señala que hay 10 días para realizar esta impugnación y en el otro 5 días ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Pues bien, recordamos que este artículo lo que nos dice es que no es preceptivo abogado para realizar esta impugnación y que se va a hacer por un escrito y de forma motivada en el plazo de 10 días siguientes a la notificación o al momento que debería haberla conocido ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. En este caso, pues es el apartado D,
que no es preceptivo abogado, plazo de 10 días desde que se notifica esta resolución que se te deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita. ¿Y ante quién? Ante el secretario de la Comisión de la Asistencia Jurídica Gratuita. Vamos con la pregunta 113. Los problemas de Bárbara crecen al conocer que su gran amigo Sauer H. le ha notificado una resolución que acuerda la inadmisión de la petición de asilo político que había realizado. Enfurecida, habla con su amigo Andrés, que es un reconocido administrativista, para que le aconseje cómo debe actuar su amigo. Andrés le dice que conocerán en primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a este tipo de resoluciones: juzgados de lo contencioso administrativo, sala de lo contencioso administrativo del TSJ, los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Muy bien, aquí volvemos a hacer un salto de orden jurisdiccional y estamos en el contencioso administrativo. Estamos en la Ley 29.1998 de 13 de julio de la jurisdicción contencioso administrativa. Y en concreto, en esta ley es un tema, como vemos, de competencia. ¿Sobre qué materia? Pues estamos viendo que es un supuesto que se ha inadmitido una petición de asilo político. ¿Quién va a ser competente? En este caso tenemos que recordar que los artículos 8 y siguientes de esta ley regulaban la competencia de los distintos órganos judiciales que hay en el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Y en concreto, en el artículo 9, en el apartado 1, en el apartado E, en concreto, señala que los juzgados centrales del contencioso administrativo van a conocer los recursos que se deduzcan frente a actos administrativos que tengan por objeto, en primera instancia, resolución que acuerde la inadmisión de una petición de asilo político. Entonces, en este caso, sería el apartado C, que son competentes los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Pasamos al análisis de la pregunta 114. Andrés, estamos haciendo referencia entonces a la misma persona del enunciado anterior, es decir, un conocido administrativista. Entonces, en este caso seguimos el orden contencioso administrativo. Señala que Andrés no llevaba un buen día. Acaba de enterarse que la administración municipal, contra la que pleiteaba por una injusta sanción administrativa, seguía sin remitir el expediente administrativo completo, razón por la cual el juzgado de lo contencioso administrativo ha acordado imponer a una segunda multa coercitiva por importe de 200 euros, una cuarta multa coercitiva por importe de 1.500 euros, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. C, una cuarta multa coercitiva por importe de 1.500 euros, o C o D, una tercera multa coercitiva por importe de 300 euros. ¿Vale? En estos casos nos vamos al procedimiento ordinario en el orden contencioso administrativo y en este caso el artículo 48 regula la remisión del expediente administrativo que debe remitir la administración en estos procedimientos. Entonces, en este caso, este es un artículo muy extenso. Entonces vamos a ver un poco, según el enunciado y las preguntas, qué es lo que nos preguntan en concreto, y en este caso tenemos que irnos al apartado en el que no se remite el expediente concreto y entonces en el caso que no se remite se impone una multa. Pues bien, vamos al artículo 48 en el apartado séptimo, que lo que regula son los supuestos de falta de remisión del expediente. Entonces señala que si transcurre el plazo de remisión del expediente sin que se haya remitido completo, se va a reiterar la reclamación. Y si no se envía en el término de 10 días contados, como expone el apartado tercero, tras constatarse responsabilidad previo apercibimiento del letrado de Administración de Justicia notificado personalmente para la formulación de alegaciones, el juez o el tribunal van a imponer una multa coercitiva de 300 a 1.200 euros a la autoridad o empleado responsable. Bien, pues aquí vemos que la cantidad que regula es una horquilla que va de 300 a 1.200 euros. Entonces vamos a volver a ver las siguientes opciones. El apartado A señala que es una segunda multa coercitiva por importe de 200 euros. La horquilla es de 300 a 1.200, esta sería errónea. Una cuarta multa coercitiva por importe de 1.500 euros, tampoco, el límite es 1.200, la descartamos.
una cuarta multa coercitiva por importe de 1.500 euros, igualmente lo descartamos, máximo son 1.200. Y el apartado D, que es el correcto, una tercera multa coercitiva por importe de 300 euros. Bien, ya hemos analizado y resuelto las 10 preguntas y ahora tenemos las 2 preguntas que hay de reserva. Vamos a proceder a su análisis a continuación. Además, las 2 preguntas están relacionadas con preguntas que nos han formulado con anterioridad. Bien, la pregunta 115 señala que, celebrada la comparecencia de impugnación del derecho la impugnación de la denegación del derecho, estamos hablando de la impugnación de la denegación del derecho a asistencia jurídica gratuita. El juez va a dictar un auto en 5 días donde va a mantener la resolución, es decir, el juez decide que se sigue denegando este derecho. ¿Qué opción procesal le va a quedar a Bárbara si sigue disconforme con este auto, con que le denieguen su derecho a la asistencia jurídica gratuita? Según estas opciones, opción A, recurrir en apelación, opción B, ninguna, pues no cabe recurso alguno, opción C, recurrir en reforma y opción D, recurrir en queja. Aquí igual volvemos a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, al artículo 20, que es la impugnación de la resolución que reconoce, deniega o revoca este derecho, y en su último inciso señala que una vez que se ha dictado resolución, que se resuelve por medio de auto, contra el auto que ha dictado el juez o tribunal no va a caber recurso. Entonces, Bárbara no va a tener ninguna opción procesal frente a este auto porque no cabe recurso alguno. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta 115 sería el apartado B. Ninguna, pues no cabe recurso alguno. Vamos a proceder ahora para el análisis de la última pregunta de reserva, que señala que la Administración Municipal considera contrario a derecho el auto del juzgado por el que se acuerda la imposición de una multa coercitiva por la no remisión del expediente administrativo completo. Contra el referido auto cabe. Bien, esta pregunta también está relacionada con la pregunta 114 del orden jurisdiccional contencioso administrativo. Esto es, a la Administración no ha remitido el expediente, se le ha impuesto una multa coercitiva, pero la Administración no está de acuerdo contra el auto que ha acordado la imposición de esta multa. Y contra este auto, ¿qué puede caber? Opción A, reposición. Opción B, recurso a apelación en un solo efecto. C, interponer recurso de apelación en ambos efectos, o C, satisfacer la multa coercitiva, ya que no hay posibilidad de recurrir este auto. Pues bien, en el último inciso del artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que recordad es el que hemos revisado anteriormente, y regula la remisión del expediente administrativo. Pues en su último inciso, en el apartado octavo, señala que contra los autos en el que se acuerde la imposición de multas a las que se refiere el apartado anterior, es decir, estas multas coercitivas por no remitir al expediente, cabe recurso de reposición en los términos del artículo 79. Es decir, la pregunta correcta sería la respuesta correcta sería el apartado A. Y hasta aquí la resolución del caso práctico de gestión procesal correspondiente a la convocatoria pasada del 28 de septiembre de 2024.